¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Después de la guerra, el bochorno, el suicidio colectivo o lo que sea que pasó el pasado sábado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, ahora ha llegado la hora de la verdad, la hora de comenzar a quitarse las caretas y olvidarse de los discursos huecos. Ahora el PSOE debe decidir si se abstiene para que gobierne Rajoy o si dice que no a Rajoy y nos vamos directamente a unas terceras elecciones. Dos decisiones complicadas, pero evidentemente hoy el propio responsable de la gestora, el presidente asturiano Javier Fernández, ha dicho que lo segundo sería prácticamente letal para el Partido Socialista. Javier Fernández ya ha recibido la llamada de Rajoy en la que ha sido una primera toma de contacto. Ha ocurrido poco después de que el asturiano se estrenara como presidente de la gestora, una comisión con una misión prioritaria. Intentar bajar el nivel de la temperatura, esa especie de incendio interior que nos está consumiendo y que puede convertirse en algo ya irresoluble, ¿no? Aún no lo han hecho, pero tendrán que convocar otro comité federal y un congreso del partido. Antes hablará con los varones en el Consejo Territorial. Y en medio de todo quiere evitar otras elecciones, para lo que tendrán que decidir si abstenerse o no en otra posible investidura de Rajoy. Hagamos lo que hagamos, es evidente que el Partido Socialista asume o tiene un problema y asume un desgaste. Tampoco han abordado todavía ese debate. Lo que toca es dejar trabajar a la gestora. Con calma, haciéndolo con sosiego. Todos lamentan lo ocurrido el sábado en Ferraz, especialmente los leales a Pedro Sánchez. Ya no tenemos patrón y no tenemos rumbo. Pronto no tendremos marineros, porque los marineros se han cansado y ya dicen que no quieren seguir remando. Y al final lo que acabaremos es sin barco. Mientras Pedro Sánchez ha anunciado que continuará como diputado, aunque dejará de sentarse en la primera fila de la bancada socialista. A la espera de decisiones de esa gestora que dirige ahora el Partido Socialista, vamos a hablar con una de las dirigentes socialistas de nuestra comunidad, que es miembro de ese comité federal del PSOE y que es protagonista además, entre otras cosas, por la foto de portada de ayer del País. Miriam Andrés, el secretario provincial del PSOE en Valencia. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Le tengo que preguntar en primer lugar por esa imagen, por esa foto en la que se le ve a usted increpando a Josep Borrell. ¿Eso da prueba de la tensión que se vivía en ese comité federal? Sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, claro, ahí la foto es una imagen, ¿no?, de un momento muy dinámico. Era una discusión estatutaria sin más, que no llegó la sangre al río, que luego estuvimos hablando de una manera más tranquila, pero hay que ser conscientes de que esa discusión se produce en el momento más tenso del día, que es cuando se plantean las dudas sobre la votación secreta o la votación a mano alzada. Yo tenía bien estudiado los estatutos y sabía lo que decían nuestros reglamentos sobre una posible votación secreta, ¿no?, y no se estaba respetando. Por lo tanto, sí que es verdad que ese momento era demasiado tenso. ¿Pero qué le estaba diciendo en concreto Josep Borrell? Porque... Bueno, pues es que el compañero Josep Borrell llevaba todo el comité subiendo a hablar por los micrófonos, hablando de estatutos, de artículos, dándonos lecciones, no lecciones, él se había estudiado ciertas partes de los estatutos. Cuando llega esa votación, nosotros sabíamos que de acuerdo a los artículos 51 y 53 del reglamento de asambleas, porque en el propio Comité Federal no dice nada sobre votación, pero sí que tenemos en el reglamento de asamblea los tipos de votación, se dice que si alguien quiere votación secreta se tiene que someter a la mayoría de la asamblea, no de la mesa. Entonces él no aceptaba esa interpretación de los estatutos, incluso decía que no había nada sobre tipos de votación y era un poco en esa discusión en la que nos veíamos enzarzados. Bueno, y 48 horas después de lo que todos los españoles vimos que ocurrió en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, ¿le avergüenza todo lo que pasó allí? Por supuesto, me avergüenza ahora y me avergonzaba en ese momento, y en ese momento sobre todo porque yo vi allí dentro qué compañeros lloraban, y lloraban de verdad, lágrimas de amargura por ver en lo que nos habíamos convertido en esa tarde, y veía ciertas actitudes de otros compañeros, que también son compañeros con una frialdad increíble, intentando hacer una votación no ajustada a la legalidad, por decirlo suavemente. ¿Va a ser complicado cerrar estas heridas después de lo que pasó el sábado?
muy complicado. Yo creo que va a ser complicado desde antes, ¿no? El partido venía metido en una vorágine en la que yo había avisado en alguna intervención en junio en el Comité Federal, donde se había conseguido separar a los cuadros medios de la militancia, algo que en este partido no había ocurrido. Yo estaba acostumbrada a que en los comités federales, cuando entraban los compañeros presidentes de comunidades autónomas, compañeros que ganan elecciones, se les aplaudía y se les veía como un referente. Llevamos últimamente a esos compañeros viéndoles como la causa de todos los males de este partido, ¿no? Por lo tanto, había algo que no funcionaba y esas heridas van a tardar mucho en curarse. Pero el debate era solo Rajoy sí, Rajoy no, tal y como plantearon algunos durante la semana pasada, sobre todo los más cercanos a Pedro Sánchez. Ese día, el sábado. Ese el sábado el debate no fue. No, todo lo que llevamos el sábado de ese debate. crisis. No. Todo lo que llevamos de crisis, para mí, y en mi opinión, la crisis se desencadena cuando después de la permanente del lunes el secretario general federal plantea un Congreso Exprés, plantea un Congreso con unos plazos no recogidos en estatutos, unos plazos muy breves, en las que niega la oportunidad de presentarse a cualquier otro compañero o compañera. Pero no solo eso, ese Congreso plantea la necesidad de embarcarnos en un debate orgánico en pleno proceso de gobernabilidad de un país. Yo fui la que defendí hace unos meses, junto con otros compañeros, la necesidad de un congreso en el partido. Y a mí me convenció el propio secretario general federal diciendo que primero eran los intereses del país y luego los intereses del partido. Casualmente, cuando sale de esa permanente, él plantea un congreso, pero un congreso en el que además pretende vincular una pregunta a la militancia, no solo quién es el secretario general, sino que el secretario general va a tomar una determinada postura de acuerdo a la gobernabilidad del país, una postura que sigue vigente en este partido. A mí me gustaría recordar que el Partido Socialista ha dicho no a Rajoy en una resolución del Comité Federal que sigue vigente, que nadie mienta, que nadie manipule, que aquellos que votamos no a un Congreso es porque queremos un Congreso en forma, en tiempo, con sus debates en las asambleas, con la posibilidad de presentarse a varios compañeros, pero seguimos diciendo no a Rajoy. Ese no a Rajoy está, y usted lo ha recordado, todavía vigente porque está aún vigente la decisión del Comité Federal en la que se adoptó, pero a partir de ahora, ¿qué cree usted que hará el Partido Socialista? ¿Abstención y gobierno del Partido Popular o terceras elecciones y lo dicen las encuestas? Y tampoco creo que hay que ser demasiado avispado para que se pueda avanzar que el resultado para el Partido Socialista fuese bastante malo. Pues a partir de ahora yo creo que toca convocar un nuevo Comité Federal donde se celebre un debate sereno y sosegado. A mí estos días me han preguntado mucho cuál era mi opinión personal y yo he dicho que no me veo capaz unilateralmente de saber cuál es lo mejor para el país ni para el partido, ¿no? Yo quiero tener un debate en ese seno del Comité Federal, escuchar a compañeros con acreditada solvencia en gobiernos de coalición de todo tipo, de colores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese debate se tiene que volver a abrir dentro del Comité Federal, pero no para cambiar el no, sino para escucharnos unos a otros en un momento en el que quedan pocos días para la convocatoria de unas terceras elecciones, pero sí que me gustaría recordar, el Partido Popular, al margen del Partido Socialista, puede conformar otra mayoría para poder gobernar. No tiene por qué caer todo el peso en el Partido Socialista. Pero según avancen los días y cuando llegue esa decisión, esa reunión del Comité Federal, ¿qué dirá Míriam Andrés? Pues Míriam Andrés quiere escuchar la opinión de aquellos que gobiernan en comunidades autónomas con Podemos, de aquellos que gobiernan en comunidades autónomas con Ciudadanos, de aquellos que están en la oposición frente a un Partido Popular que ha hecho sufrir mucho a los ciudadanos con muchas leyes, que les ha quitado muchísimos derechos, que nos ha quitado muchísimas libertades. Yo, hoy por hoy, estoy en el no a Rajoy. Por cierto, ¿usted cree que todo lo que ha acontecido durante estos últimos días en su partido, y sobre todo lo que ocurrió el sábado, ha podido quemar a algunos de los aspirantes a sustituir a Pedro Sánchez? Estoy hablando en concreto de Susana Díaz, sin ir más lejos, porque al final ella fue una de las que, se supone, lideró la revuelta, entre comillas.
Bueno, pues yo creo que aquí no hay que hablar de compañeros quemados o compañeros más solventes que otros, ¿no? Yo creo que incluso el propio compañero que dimitió el sábado podría perfectamente presentarse de nuevo a un congreso dentro del partido. Yo creo que se llegó a una polarización de posturas, que ambas partes no actuaron bien en determinados momentos, pero que sigue vigente que cualquier compañero o compañera pueda presentarse a la Secretaría General del partido. Si además la clave va a estar en lo que hagamos en estos 20 días próximos, ¿no? Y si podemos acertar, no solo de cara a nuestra militancia, que a mí me gustaría recordar que supone un 3% de la masa de votantes para el Partido Socialista, sino frente a ese 97% del electorado que espera del Partido Socialista algo. No sé si espera que mantengamos ese no a Rajoy o no sé si espera que desbloqueemos la situación política. Yo escucho de todo en la calle, ¿no? Por eso yo creo que es un debate que tiene que darse con la calma suficiente y con la serenidad que no había en el otro sábado. Esta crisis que ha vivido el Partido Socialista ha dejado víctimas por el camino, y le voy a preguntar por alguien en concreto porque es alguien muy cercano a usted, ¿no? Por Julio López, que fue en su día procurador y también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Palencia. ¿Le duele que Julio López haya decidido, que anunciara hace unos días, que dejaba el Partido Socialista? Muchísimo, muchísimo, y así se lo expresé a él, ¿no? Yo respeto su decisión, como no podía ser de otra manera, pero lo que no comparto es que haga una equiparación entre las dos dimisiones que él ponía sobre la mesa, entre la dimisión de la mitad más uno de los componentes de la Ejecutiva de Julio Villarrubia hace unos años y de la dimisión de la Ejecutiva Federal, y que conste que a mí me parece una fórmula que no me gustaría utilizar y que yo de momento no he utilizado en ninguna ocasión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no era equiparable, que a Julio Villarrubia en su día le dimitieron por lo que le dimitieron. Julio, no es verdad, se han dicho muchas mentiras estos días, no es verdad que no quisiera convocar un congreso, instaba y de hecho convocaba un comité, que es el órgano competente, para que ese comité convocara un congreso, y por lo que le dimitieron esas personas a Pedro Sánchez fue justamente por lo contrario, porque quiso convocar un congreso que eliminaba garantías de presentación al resto de compañeros de la organización. ¿No es lo mismo entonces el movimiento que se produjo en su día para quitar de la Secretaría General del PSOE en Castilla y León a Julio Villarrubia que el que se tuvo la semana pasada para quitar a Pedro Sánchez? La fórmula es la misma, la motivación. Sí, no, la fórmula es la misma, la motivación ni parecida. Le quiero preguntar por otro asunto, porque claro, yo no sé cómo queda el Partido Socialista en Castilla y León y sobre todo su secretario general Luis Tudanca, que el viernes en la Ejecutiva decidían respaldar una postura mayoritaria de apoyo a Pedro Sánchez, pero por lo que vimos en el Comité Federal, los miembros del PSOE de Castilla y León votaron sobre todo contra Pedro Sánchez. ¿Esto tendrá algún tipo de consecuencias en el PSOE? Es que yo le he escuchado al secretario general autonómico decir que él podía seguir mirando a los ojos a los militantes, ¿no? Y yo le digo que yo puedo mirarle a los ojos ahora y hace unos años también, porque se les mira a los ojos por tu trayectoria política y por los hechos y por las actuaciones que uno hace a lo largo de su trayectoria política. No es verdad, esa Ejecutiva cuando se decide someter a votación, y a mí me lo cuenta la propia presidenta del partido, quedan 18 miembros de todos los que son, pero es que antes habíamos tenido un Consejo Territorial donde la gran mayoría de secretarios generales provinciales nos habíamos decantado por el rechazo a ese Congreso, como así sucedió en el Comité Federal del sábado. A mí me gustaría que esto sirviera para que en otras ocasiones, cuando la delegación de Castilla y León al Comité Federal se tenga que reunir por un asunto espinoso como era este, se convoque un comité autonómico, porque el señor Tudanca no puede decir que él respeta la voluntad de la mayoría de la militancia de Castilla y León. ¿Por qué? Por 18 miembros. El Consejo Territorial de los secretarios generales provinciales le da menos importancia, pues para que esas cosas no sucedan, convoque un comité autonómico, que solo se han convocado desde que el secretario general es Luis Tudanca, 2 comités autonómicos y los 2 extraordinarios, para proceder a ese debate y para que toda la delegación lleve un mandato. Miriam Andrés, miembro del Comité Federal del Partido Socialista, secretaria provincial del PSOE en la provincia de Palencia. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y de una crítica con Pedro Sánchez a una partidaria del exsecretario general socialista, la vallisoletana Irache García, ha anunciado que deja de ser
la portavoz socialista en el Parlamento Europeo. La eurodiputada mantendrá el escaño que ocupa en Bruselas desde 2004, a subrayar que su trabajo y compromiso con el PSOE continúan. Iratxe García asumió la jefatura del Grupo Socialista en la Eurocámara en sustitución de Elena Valenciano en septiembre de 2014, 2 meses después de la elección de Sánchez como secretario general. ¿El resto de partidos? Pues el resto de partidos está pendiente de la decisión del PSOE, de si se abstiene o de si mantiene el no a Rajoy. Desde el Partido Popular vuelven a reclamar moderación y estabilidad. Desde Ciudadanos reclaman a los socialistas que desbloqueen la situación porque ya llevamos un año sin gobierno. Y desde Unidos Podemos amenazan al PSOE con romper con ellos en Aragón, Valencia y Baleares si permiten gobernar al PP. Menos de un mes y las terceras elecciones serán realidad. Sin mucho tiempo para evitarlas, todos están pendientes ahora de un posible cambio de opinión del PSOE. Mientras tanto, hoy el presidente del gobierno en funciones presume en Twitter de la experiencia, estabilidad y moderación que a su juicio caracterizan al Partido Popular. Él no ha querido hablar de la crisis socialista, todo lo contrario que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, espera que lo ocurrido este fin de semana no haya sido para mantener la misma postura. Ya no hay excusas. Es el momento de negociar, quedan 4 semanas y no solo hay tiempo, sino hay una obligación moral con este país. Los españoles no tienen más tiempo ni más paciencia. Nada que ver con lo que piensa Unidos Podemos. Que lo que haya ocurrido el sábado acabe facilitando un gobierno del Partido Popular. Eso es lo que nos preocupa. El calendario aprieta porque una posible ronda de consultas del Rey con los partidos tendría que hacer frente también a 2 citas. La primera, europea, con la participación del presidente del gobierno en funciones. Y la segunda, en Colombia, en una cumbre donde también estará don Felipe. De momento, y a la espera de acontecimientos, el PP ya ha registrado en el Congreso la proposición para que, si hay terceras elecciones, se celebren el 18 y no el 25 de diciembre. Tenemos mucha tela que cortar en nuestro tiempo de tertulia y evidentemente hablaremos largo y tendido de la crisis del PSOE. Será a la vuelta de la publicidad. Sí. Bueno, seguimos. Ya saben que la segunda parte de nuestro informativo la vamos a dedicar a analizar lo que ha dado de sí el día, a sacarle punta a toda la actualidad de una jornada que viene marcada, como no, por los rescoldos de lo que fue el espectáculo que se vivió el sábado en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Seguro que testigo cercano de lo que allí aconteció es mi invitado de esta noche, uno de los tertulianos, José Manuel González Buesa. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. No habíais venido esta temporada, menudo cómo os lo pasáis por Madrid. Pues sí, la verdad es que los fines de semana son entretenidos. Jesús Fonseca, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Juanma. Todo bien. ¿A por el 16º aniversario? A por lo que sea. Felicidades. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, enhorabuena. Muchas ¿Qué razón gracias. llevaba Herrera cuando te definió el pasado jueves en la fiesta de La Razón? Ya saben que la edición de La Razón en Castilla y León ha cumplido 15 años y hay que felicitarle sin lugar a dudas. Con la prensa, con toda la prensa, no solo con La Razón, viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues cuéntame qué dicen los titulares, que después tenemos que empezar a hablar. Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca: la crisis del PSOE no afectará al pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. Diario ABC abre sus páginas de Castilla y León con el segundo aniversario de Tudanca como secretario del Partido Socialista de Castilla y León y titula El aniversario más amargo de Tudanca. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera uno de los premios europeos, de fondos europeos, del Plan de Desarrollo Regional Sostenible Integrado, que ha recaído en la ciudad de Salamanca. Salamanca consigue 9,4 millones de euros para revitalizar las riberas del Tormes. El mismo premio, el mismo programa, llegan a la capital, a Palencia, 10 millones de euros para su estrategia DUSI. Y Diario de Soria también destaca que la capital capta 5 millones de fondos europeos para revitalizar el casco antiguo. Diario de Burgos, en cambio, destaca en su primera que Burgos no pasa la criba y se queda sin 10 millones de fondos europeos del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado.
Tampoco Ávila, ni Valladolid, ni León pasaron esa criba. Diario de León destaca que Educación sondea a docentes y padres sobre los deberes escolares. Diario de Ávila, el nuevo abono de autobús con Madrid entra en vigor con aumento de viajeros y la plataforma mantiene sus reivindicaciones para lograr que el abono se puedan combinar los transportes. Y la nueva crónica, el aeropuerto de León pierde viajeros pese a las promociones de los vuelos de verano. El diario La Razón abre sus páginas de Castilla y León con una noticia que tiene que ver con la sanidad de Castilla y León. Los ciudadanos tendrán al alcance toda la información sobre la realidad sanitaria con la puesta en marcha del portal web de transparencia en sanidad, que es el más completo de la España autonómica. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares de la prensa regional. Vamos a comenzar a hablar de lo que está dando de sí estas últimas jornadas la actualidad del Partido Socialista. Os voy a preguntar por lo que creéis que va a pasar, qué creéis que va a hacer la gestora, pero antes, evidentemente, os tengo que preguntar sensaciones, porque los dos que sois periodistas veteranos, yo no sé si habéis visto una parecida a la que pasó el otro día en la sede Ferraz, con ese bochorno, suicidio colectivo, guerra, como lo queramos llamar, lo que ocurrió en el Partido Socialista. No, nunca, ni en el Partido Socialista, ni creo que en ningún otro partido ha ocurrido una cosa similar, de un episodio de 20 horas en el que no sabíamos cuál era el final, ¿no? Y en que entre medias hubo bronca. Hoy hemos estado hablando con gente que estuvo dentro, que me ha contado que hubo un momento incluso que se pudo llegar casi a las manos, que hubo más de una persona que estuvo llorando dentro, que hubo un episodio lamentable como fue colocar una urna sin que estuviera determinado cómo se iba a hacer el proceso de votación. O sea, algo deleznable, la verdad, y yo creo que está todo el mundo, te he dicho la palabra bochorno, que es lo que más he oído este fin de semana, está todo el mundo abochornado de lo que ha pasado. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Bueno, pues hay una frase que me decía una persona próxima a Pedro Sánchez, textualmente decía: estamos más cerca de un gobierno del PP ahora que hace 72 horas. O sea, yo creo que por ahí puede ir el camino. Eso ya lo hablaremos, evidentemente, pero Jesús, lo del sábado. Yo siento, en fin, ser un verso suelto, como se dice, ¿no? ¿Lo veías venir o qué? No lo veía venir. En el Partido Socialista Obrero Español han pasado estas cosas muchas veces en su historia. Acordaros de aquella tarde del 16 de diciembre de 1935, un año antes de que empezara nuestra horrenda guerra civil. Indalecio Prieto, ya allí se liaron entre quienes eran Indalecio Prieto y Largo Caballero, ¿no? Se liaron, pero se liaron bien. A Pablo Iglesias lo echaron del Partido Socialista. Es verdad que luego Felipe González en Suresnes montó una muy parecida, no de esta categoría, pero muy parecida. Yo creo que el Partido Socialista, yo es que le tengo simpatías al Partido Socialista, me parece un partido histórico, serio, necesario, con gente muy honesta y muy honrada y que trabaja con mucha ilusión por el bien de España. No sé, yo creo que se van a rehacer y que van a salir adelante y que no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que aquí somos enseguida profetas de catástrofes. ¿Qué pasa? ¿Que esto puede facilitar que el Partido Popular gobierne? Hombre, es que ni más faltaba. O sea, quiero decir, es que hasta ahí podríamos llegar, ¿no? No, a mí me parece que sin restar importancia al espectáculo que se ha dado, a esta especie de psicodrama en directo, que en fin, que tendrían que haber sido más cuidadosos, yo creo que no va a pasar nada grave, que se van a rehacer, no estoy de acuerdo, que se van a rehacer, que van a salir adelante y que va a seguir siendo el Partido Socialista que siempre ha sido. Yo no creo que sí, yo creo que están en un riesgo bastante peligroso. Bueno. Si por un casual hubiera terceras elecciones, cuidado. Bueno, no sé, no lo sé. El electorado es muy sorprendente. Sí, claro que el electorado es muy sorprendente, pero la situación el otro día hubo una votación casi paritaria. Hubo una separación de en torno a 20 votos, 25 votos.
Bueno, 25, pero había 17 a los que nos dejaron votar, que fueron los dimisionarios. Pero bueno, que hay un 40% del partido que no opina lo mismo que un 60%. Sí, pero ahora van a ir... mucha gente, ¿eh? Pero ahora van a ir pero ahora van a emprender el camino, ya verás, José Manuel, de la unidad, del sosiego. En eso ellos son muy hábiles. Vamos a verlo. Claro, y hay gente que enseguida ha cambiado de postura, porque lo pero hay habíamos muchas dicho, ¿no? heridas abiertas. En Zamora, su representante en ese comité federal iba con la orden de la Ejecutiva Provincial de votar a favor de Sánchez, pero Antonio Plaza cambió camino de Madrid en el viaje. Yo lo siento sobre todo... Muchos también se recolocarán, ¿no? Yo lo siento sobre todo por los militantes, por esos militantes honrados que están en el Partido Socialista con convicciones y que han asistido a... a mí es lo que más pena me da, el resto no me da igual, no sé cómo decirte, bueno, pues ya pasará, ya se reará. Bueno, y lo que iba a decir, lo que decía yo al principio, ¿y a partir de ahora qué? Lo que ha dicho el presidente de la gestora, el presidente asturiano Javier Fernández, es, sin decir que se iban a abstener en una presunta nueva investidura de Mariano Rajoy, lo que viene a decir es que una abstención no es lo mismo que un apoyo, y reconoce que unas terceras elecciones para el Partido Socialista pues pueden ser dramáticas. Bueno, lo vamos a ver las próximas, yo creo que horas o días. Hoy ha habido ya una llamada de Rajoy a Javier Fernández, se han aplazado para verse en unos días. Y también Mariano Rajoy tiene que aprovechar el momento, tiene que tener una situación de hombre de Estado para intentar llegar a algún tipo de acuerdo y conseguir esa abstención. Es decir, el PSOE ¿Qué es aprovechar el momento? Porque seguro que alguien que le esté comiendo la oreja, ¿no? Alguno de sus asesores igual le dice, aprovecha el momento y no te arriesgues a una nueva sesión de investidura, sino vamos a unas terceras elecciones. No, ya hay quien se lo está diciendo en Madrid, ya hay asesores que le están diciendo que convoque directamente terceras elecciones. Yo creo que sería un error. Yo creo que debería aprovechar este mes escaso que queda antes del 31 de octubre para intentar poder gobernar. Si no lo hace puede ser un error. Yo creo que el Partido Socialista, la gestora, se va a mover deprisa, con agilidad, con inteligencia. Allí hay unas cabezas muy bien amuebladas, es una gestora que no es cualquier cosa, y van a hacer las cosas bien. Y en cuanto a Rajoy, pues hombre, si alguien está demostrando que tiene sentido de Estado es Mariano Rajoy, pues lo tendrá, ¿no? No tenemos que ser catastrofistas, no pasa nada, hay que tranquilizar, no pasa nada, esto son cosas normales de una democracia, no pasa absolutamente nada. Que nunca lo habíamos vivido esto, no pasa nada, por Dios, en el partido, no pasa nada. Mejor dicho, en el Estado sin gobiernos vamos a superar a los belgas, ¿no? Yo digo todo esto para desdramatizar, José Manuel. Vamos a ver, soy consciente de que esto no tiene pase, de que es un espectáculo bochornoso y todo eso, pero ya está, como ha pasado, pues lo que hay que hacer es ponerse en pie y aupar y levantar la vida y seguir adelante y no estar aquí. Es que somos muy dados a todo esto. A dramatizar. A dramatizar y a darnos latigazos y qué horror y que se hunde el mundo. No se hunde nada, la vida sigue, hombre, la vida sigue. Bueno, para convencer quizá o no al Partido Socialista, a sus dirigentes, a los que tienen que tomar la última palabra sobre la abstención o el no a Rajoy, pues igual algo tendrán que ver las encuestas que vamos a ir conociendo durante los próximos días y que ya hemos empezado a conocer este mismo lunes. Porque en medio de este complicadísimo panorama político, por ejemplo, el ABC publicaba este lunes una encuesta sobre intención de voto con un titular: si se celebraran elecciones, la suma de PP y Ciudadanos superaría cómodamente la mayoría absoluta. Creo que se iba en torno a los 177 diputados. Según ese sondeo realizado la semana pasada, antes del comité del sábado, el PP crecería más de 3 puntos y pasaría, mejor dicho, de los 137 escaños a los 159, el PSOE perdería 17 y quedaría uno por debajo de Unidos Podemos, que pese al sorpaso tendría 2 diputados menos. Ciudadanos se dejaría 7 escaños, pero con 25 podría garantizar que Mariano Rajoy repitiera en la Moncloa. Las encuestas siguen siendo encuestas, pero el pasado fin de semana clavaron los resultados en Galicia y en el País Vasco, es decir, que igual alguno se tienta la ropa, ¿no?, al ver estos sondeos en el Partido Socialista. Sí, no, yo creo que en general por responsabilidad, tanto desde la gestora como desde el Gobierno en funciones, la salida normal y la salida deseable y que esperable es que efectivamente haya una investidura del Gobierno, se aprueben los presupuestos, se tramite todo lo que lleva atrasado tanto tiempo y se pongan a trabajar. Bueno, por cierto, que para trabajar va a ser una época bastante dura, porque el presidente del Gobierno que gobierne este país en los próximos 2 años
tiene que cumplir con el objetivo de déficit, va a tener a Bruselas encima permanentemente, o sea que no van a ser unos presupuestos nada fáciles ni nada sencillos. Bueno, José Manuel, pero llevan de vacaciones 9 meses. Sí, esa es otra. Con lo cual, se supone sí, algún que amigo tendrán... en plan de broma, como dice Jesús, me decía que como los parlamentarios no gobiernan, ni ejecutan su proceso, que no cobraran. Cierto es. Bueno, ¿y qué creéis que va a pasar con Pedro Sánchez? Hoy el propio exsecretario general del Partido Socialista ha dicho que él va a seguir en su escaño de diputado en el Congreso de los Diputados porque se lo debe a los electores que decidieron darle en su día el voto. Alguien ha dicho, lo desveló el pasado fin de semana, el sábado por la noche, sin ir más lejos, cuando estaban todavía apagando los bomberos el fuego en la sede del Partido Socialista, Miguel Ángel Revilla dijo que Pedro Sánchez le había dicho que tenía intención de volverse a presentar a unas primarias el día que se convoquen. ¿Le veis en esa condición de intentar volver a ser candidato a la Secretaría General o, quién sabe, candidato a la presidencia del Gobierno? Porque no olvidemos que si hay nuevas elecciones en diciembre, también al candidato del PSOE se elige en un proceso de primarias. Sí. Y se podría presentar él. Sí, eso lleva a ser la esquizofrenia total. Sí. Si igual consigue ganar esas primarias que hay una y ser persona... candidato frente a aquellos que le echaron. No, yo creo que Pedro Sánchez está en otro mundo. Yo creo que hay una persona que es la que manda ahora, que se ha demostrado claramente que es Susana Díaz. Lo que pasa es que Susana Díaz no quiere someterse a ninguna votación de sus militantes. Ella quiere ir por aclamación, ser elegida primero secretaria general y no sé si luego candidata del PSOE al Gobierno. Las primarias están ahí fijadas en Bueno, los pero estatutos, en las nadie primarias, se las puede por ejemplo, saltar. de Pedro Sánchez, es que no hubo otro candidato. Fue elegido, pero porque no había otro, y eso es lo que quiere Susana. Bueno, estaba Madina en su... Sí, pero lo que ella quiere es que sea por aclamación. Eso es lo que está intentando permanentemente hacer, y vamos a ver si lo consigue. ¿Pero no ha salido quemada de todo este proceso? Yo creo que, no sé, yo más que quemada la veo abrasada, pero bueno, en fin. A mí me estremece esta señora, lo siento mucho, lo tengo que decir, me estremece pensar que esta señora pueda ser, no sé, la futura presidenta del Gobierno de España, no sé, no acabo de verlo, no sé, veo más a Madina, por ejemplo, y veía más al propio Pedro Sánchez, pero bueno, sí, puede pasar cualquier cosa, Sea como fuere, yo creo que lo que no se puede ni se debe hacer es participar de ningún linchamiento. Entonces yo, desde luego, a Pedro Sánchez no le deseo ningún mal, como no se lo deseo a nadie, y ojalá tenga la serenidad y tenga la capacidad de discernimiento para colocarse donde se tiene que colocar y para no querer más allá de lo que puede y debe abarcar, y así no se causará sufrimiento ni se lo causará a los de su alrededor. Pero es verdad que este chico es muy tenaz, este chico es imprevisible. Sí. Este es capaz perfectamente de presentarse. La semana pasada demostró que teniendo enfrente como tenía todas las fuerzas del PSOE, Felipe, Rubalcaba, etc., a todo el imperio Prisa frente a él, ¿cómo fue capaz de hacerles frente? Fue capaz de hacerles ¿Cómo frente? intentó hacerles frente? Cierto, muy bien, como lo dices, Juanma, fue exactamente así. Bueno, pues si ha sido capaz de eso, es perfectamente capaz de volver a presentarse en las primarias. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una que es, yo creo que Pedro Sánchez eligió muy mal su equipo, que fue el que le condujo hasta este último minuto a aguantar en el poder de la Secretaría General. Los equipos. Y que consiguió, por eso te decía que era una primaria, porque el candidato fue elegido prácticamente él solo, ¿no? O sea, consiguió, con Madina se enfrentó a la Secretaría General, pero el candidato a presidente se presentó él solo. Y luego lo segundo es que ha tenido una Susana Díaz que por detrás le ha ido minando permanentemente y le ha marcado a través del Comité Federal las pautas y las líneas rojas de las que no podía pasar. Vamos a traer esta guerra socialista a casa, a ver cómo creéis que puede quedar el PSOE en Castilla y León y sobre todo su secretario general Luis Tudanca, porque antes lo hablábamos con Miriam Andrés, una de las del sector crítico, muy cercana a Julio Villarrubia. Le recordábamos que el pasado viernes hubo una reunión de la Ejecutiva Regional que dijo o que apoyó una disposición para apoyar a Pedro Sánchez, pero resulta que al día siguiente en el comité de los 21 o 22 representantes de Castilla y León, pues la mayoría, 12, votaron contra Pedro Sánchez. O sea, no dejaron en muy buen lugar a Luis Tudanca precisamente, ¿no? Bueno, yo creo que Luis Tudanca es una víctima de todo esto. Y a mí me parece que fragiliza su proyecto
y le coloca en una situación complicada. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Luis Tudanca va a tener problemas muy serios y además, como él tiene estas tendencias tan radicales que le gustan tanto, pues en fin, como no se modere un poco y se ponga en un estado de mayor serenidad, no sé yo. En cambio, aquí hay otro socialista, que es Óscar Puente, que ha salido reforzado. Óscar Puente está manteniendo la misma postura, es lo que te iba a decir. Porque Óscar Puente, no estoy haciendo comparaciones ni diciendo que uno es listo y otro es torpe, no, yo no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que Óscar Puente es un hombre que discierne, y que es capaz y que es anticipativo, sobre todo es muy anticipativo, y sabe dónde está, y sabe quién le está ayudando a gobernar. Entonces hizo lo que había que hacer. Evidentemente Óscar Puente no tenía otra alternativa sino esa, tenía que estar. ¿Cómo iba a decir que abstención? ¿Cómo iba a decir eso teniendo los socios que tiene que se lo comían inmediatamente con patatas? No podía hacerlo y sin embargo lo ha hecho, no ha pasado nada y ahí está. No, desde el minuto uno, y seguro que todos ustedes se han estado pendientes de la actualidad de la crisis del PSOE, desde que se produjo la famosa dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva, desde el minuto uno en todas las televisiones, medios de comunicación nacionales, el representante del PSOE en Castilla y León fue Óscar Puente, sobre todo. Sí. Óscar Puente es un hombre que tiene, cualidades importantes, capacidad de gestión, capacidad intelectual, incluso sentido de Estado, y Luis Tudanca, que no digo que no tenga algo de estas cualidades, pero es un poco bolchevique. Claro, el ser bolchevique tiene su precio y hay que pagarlo, pues que lo pague. ¿Qué le vamos a hacer? Primero se vio que esta dimisión de los 17, ¿no?, se heredó de Castilla y León, ¿no?, con el episodio que tuvisteis aquí con la sucesión. Hay que reivindicar que aquí Castilla y León marcó la pauta que se intentó repetir en a alguien muy cercano, en este caso a Pedro Sánchez, como es Óscar López. Eso que también es el y que luego la segunda hizo parte que te iba a por decir, por ejemplo, todo el entorno que ha tenido Pedro Sánchez, a partir de ahora va a haber un camino durísimo. Sí. O sea, van a tener un montón de tachuelas en el camino que va a tener que ir pisando ahí callos y por ejemplo, Óscar López está hablando ya que es los portavoces en el Congreso y en el Senado si van a seguir o no. Yo no creo que siga el portavoz en el Senado, en el Congreso a lo mejor sigue, pero Óscar López no creo que tenga, para empezar, muy buena pantalla en Madrid, y luego va a haber sucesivos congresos regionales. Por ejemplo, en Madrid padecimos se cortó la cabeza a Tomás Gómez en un proceso cuasi electoral a las puertas de las elecciones y se nombró una persona llegada a Pedro Sánchez, que es Sara Hernández, que va a tener que someterse a un periodo de un congreso regional. O sea que esa segunda vuelta se producirá en los territorios donde Pedro Sánchez, fíjate el follón que se ha montado en Galicia. En Galicia han tenido un resultado porque tenía la mitad del partido dividido. Abel Caballero, el candidato más importante que tienen en Galicia, que es el alcalde de Vigo, no hizo campaña a favor del PSOE de Galicia de la manera más cercana y efusiva a Pedro Sánchez. O sea que tiene bastantes follones en bastantes lugares. Y además recordemos que en esos lugares le supera las mareas, o Podemos, que es la otra parte de la moneda. Pero Óscar López, que no es tan cercano, no te preocupes, José Manuel, que alguien muy acreditado me decía hace un rato que cae siempre de pie. Así que no os preocupéis, que a Óscar López no le va a pasar absolutamente nada y ahí seguirá tan alto y tan fuerte y tan firme. Bueno, de momento tiene que seguir siendo senador autonómico, ¿no? Sí, por eso senador autonómico sigue siendo. Además de hablar de la situación del Partido Socialista, este lunes había que analizar el inesperado triunfo del no en el referéndum convocado en Colombia. Los contrarios a los términos del acuerdo de paz firmado con las FARC han sumado 58.000 votos más que los partidarios del sí. El presidente Juan Manuel Santos ha convocado con urgencia a los líderes de todos los partidos para que el acuerdo no se quede en el limbo. El optimismo que había inundado Colombia en las últimas semanas se ha desinflado en tan solo unas horas en las urnas. El no al acuerdo de paz con las FARC se ha impuesto en el referéndum por muy poco. Ha ganado con el 50,23% y tan solo 58.000 votos de ventaja sobre los partidarios del sí, en una consulta marcada por una elevada abstención del 60%. Así han vencido las tesis del expresidente Uribe contra todo pronóstico. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Con este resultado, el presidente Santos abrirá una vía de diálogo para que el proceso de paz continúe. El cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Intentarán seguir negociando mientras Colombia se adentra en un limbo en el que por el momento solo hay incertidumbre. Pues para analizar este asunto, hoy la verdad es que contamos con un tertuliano de lujo, porque nuestro amigo Fonseca, además de ser español, ostense de un lugar pues tan evocador como puede ser la estación de Canfranc, es además ciudadano colombiano. Es ciudadano colombiano y has vivido lo que es sufrir un secuestro a manos de la guerrilla, ¿no? Allá por el año 83, si no me equivoco. Bueno, todo eso ya pasó. Eso bueno, sí ha pasado, pero ahí batallitas del abuelo, batallitas del abuelo. Lo más... Pero sabes perfectamente la situación en Colombia. Sí, claro que habrán cambiado mucho las cosas, pero... Sí. No, lo que sí es verdad es que tengo la nacionalidad colombiana porque el gobierno de Colombia, precisamente cuando acabó aquella historia tan terrible, pues me dio la nacionalidad colombiana. Fue un gesto que yo agradecí muchísimo. ¿Eres el delegado de la agencia EFE? Sí, ¿no? Sí, el delegado de la agencia EFE. Y soy colombiano y estoy muy orgulloso de ser colombiano y la llevo en el corazón. Y como el poeta Carranza siempre digo que si me abrieran las venas, Colombia saltaría. Bueno, tenemos algunas imágenes que nos ha traído el propio Jesús Fonseca de lo que fueron aquellos días, ¿no? Del momento, de cómo estaba. Ahí tenemos imágenes. Esa sería, entiendo, la delegación de la agencia EFE. Eso es el asalto a la delegación. El asalto, ¿no? Y el M19, delante de aquellos teletipos, claro, estamos hablando, fíjate tú, estamos hablando de hace 35, 36 años, de otro mundo, estamos hablando de otro mundo. Y ahí esta vez el presidente era Belisario Betancur, en España estaba Felipe González y se estaba negociando la paz. Y una parte era favorable a la paz, que es la que estaba negociando en Madrid con Felipe González como mediador, y otra parte era contraria a la paz, que es la que estaba en Colombia. Sí. Y este es el comandante que llevó a cabo el operativo aquel y en fin. Bueno, esa es la sede de la agencia EFE. Esa es la sede de la agencia EFE. Y ahí tenemos al propio Jesús Fonseca, 30 y tantos años más joven. Mucho más por teléfono. joven. ¿Estabas hablando con Felipe González? Con Felipe González, sí, eso fue pues cuando la liberación, ahí estoy, el embajador de España... Mira, le dabas hasta un aire a Felipe. El embajador de España en Colombia, que era Manuel García Miranda y Rivas, un nieto de Natalio Rivas, tú lo conocerás, a Natalio Rivas, bueno, pues un nieto suyo. Y estaba hablando con Felipe González y me lo pasó al teléfono. Felipe González, que hay que decir que qué bien se portó y qué bien manejó las cosas y cómo negoció para que a mí no me pasara absolutamente nada. ¿Cuánto se lo tengo que agradecer? Y 30 y tantos años después, ¿cómo analizáis lo que ha pasado en Colombia? Sí que hemos visto a Felipe González, le vimos de hecho la semana pasada en esa ceremonia en la que se firmó la paz entre el presidente colombiano y el líder de las FARC. ¿Os ha sorprendido el que ayer ganara el no en Colombia? Después de todo el bombo, la publicidad que se le ha dado y lo que ha invertido el gobierno precisamente en que triunfase el sí. Bueno, pues sí, ha sorprendido a la prensa occidental, por decirlo así, pero los que conocen Colombia, y Jesús aquí nos puede indicar, comentaban que esta campaña que inició Uribe hace ya mucho tiempo y que tenía un enfrentamiento personal con Santos también, pues en el mundo, en el ciudadano colombiano, había un cierto resquemor a que ha habido miles de muertos durante tantísimos años, tantas décadas, miles de personas con discapacidad a raíz de esta situación, y que a la gente no le gustaba que hubiera este blanqueo del mundo terrorista / narcotráfico, porque hay que recordar que el narcotráfico sigue funcionando en Colombia y que lo siguen manejando también los terroristas, con lo cual al ciudadano normal esta situación le chirriaba bastante, bastante. Claro, al llegar a esta diferencia tan pequeña, como tú has dicho, por muy pocos miles de votos que haya ganado el no, bueno, pues las encuestas una vez más se han equivocado, o quizá también nos han hecho... La participación también ha sido muy pequeña, baja, muy pequeña. Hay una abstención del 60%. Muy pequeña, que eso yo creo que es un punto a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Porque yo creo que primero hay que establecer... Bueno, primero hay que haber hecho dos cosas. Primero haber hecho el referéndum y después el proceso de paz, o la firma, mejor dicho, porque esto de hacer la firma y luego el referéndum es un poco contradictorio. Y segundo, establecer una línea roja de por lo menos un 50% de participación.
Jesús. Pues esto es como cuando habló San Agustín en Salamanca y después de su intervención en la universidad tenía que hablar, no me acuerdo quién era, San Buenaventura o quién fuera, y dijo amén. Bueno, pues yo tendría que decir ahora amén, porque lo ha dicho también José Manuel, que no se puede decir mejor, lo ha explicado perfectamente. No, a mí me parece que esto, como tantas cosas en la vida, es cuestión de justicia. Lo primero es la justicia y es cuestión de sentimientos. Las FARC han causado muchísimo sufrimiento, han matado a tantos inocentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos con María Mercedes Carranza a reconocer el cadáver de su hermano, que había estado secuestrado durante más de 5 años y estaba esquelético porque no le daban de comer y lo habían asesinado, lo habían matado. Lo que te impactan estas cosas, han muerto tantos niños, ha habido tanto dolor. Entonces, claro, que ahora resulte que los guerrilleros, pues la solución ¿cuál es? La solución es que los guerrilleros se incorporan a la sociedad, se les da un puesto de trabajo, no van a la cárcel. Bueno, pues hay gente que piensa que la paz tiene, que sí, que todos queremos la paz, pero que la paz también tiene un precio y que habría que buscar fórmulas que no fueran de un entreguismo tan grande. Luego allí hay un pulso a muerte entre Uribe y Santos, que ya lo has dicho tú, y que tiene mucho que ver. Pero a mí me parece que hay decenas de miles, cientos de miles de colombianos que sí quieren la paz y que están por la paz. Pero bueno, que la paz no en estos términos. Gracias, ha sido un lujo, la verdad, contar con la vosotros verdad este lunes. Muy interesante, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a ti, gracias Nos vemos, a vosotros. José Manuel, Gracias, hasta la luego. próxima. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. A Ernesto le espero mañana y a ustedes también, pero antes ya saben, desde las 7:30 de la mañana, María Núñez nos contará a todos cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen, amigos, buenas noches.